Buenas tardes, profesora Amalia Palma y comunidad de YouTube. Hoy les hablaré sobre soldadura y su respectiva clasificación. Comenzaré con un breve concepto de soldadura. Soldadura es un proceso de unión de dos metales por acción de calor con o sin material metálico nuevo, dando continuidad a los elementos unidos. Es necesario suministrar calor hasta que el material de aportación funda y una ambas superficies. Ahora entraremos a la clasificación y entre una de ellas está soldadura a tope. La soldadura a tope es un método de soldadura simple y rápido para unir tubos de polietileno y sus accesorios. Las áreas de las partes se van a unir se calientan a la temperatura de fusión y se unen con aplicación de presión mecánica o hidráulica. Los accesorios para conllevar dicha soldadura son mesa alineadora con bancada mordazas de fijación para diferentes diámetros, elementos de calefacción regulable, rectificador o biselador de caras, generador eléctrico y sistema mecánico o hidráulico para el movimiento de la mesa alineadora. Soldadura o encaje es un método que involucra el calentamiento simultáneo de la superficie externa de la tubería y la superficie interna del accesorio hasta que se alcance la temperatura de fusión del material. Cuando se obtiene la fusión del material, se procede a introducir el tubo de accesorio para realizar la unión. Los elementos o equipos para esta soldadura son accesorios para calentar la superficie a soldar según el diámetro, elementos de la calefacción manual con temperatura regulable o plancha, cortador de tubo, raspador de superficie o biselador, alcohol propanol o etílico y papel absorbente desechable. Soldadura a solape. Esta técnica consiste en calentar simultáneamente la superficie externa de la tubería y la base de conexión o derivación silleta por medio del calentamiento el elemento calefactor para obtener la fusión necesaria que permita su unión por acción de una fuerza constante hasta alcanzar el enfriamiento de las piezas. Equipos y materiales de esta soldadura son maquinaria de alineación equipada con soportes y accesorios en diversos diámetros en el agarre de las tuberías y un aplicador de presión con adaptadores para fijar las silletas. Elementos de calefacción manual con regulador de temperaturas, plancha y calentadora. Accesorios para calentar superficies o moldes, papel absorbente o desechable, alcohol propanol o etílico y lija gruesa o biselador de 180 o 200. Soldadura por electrofusión. Existen dos métodos de electrofusión, solape y encaje, que no son más que otro sistema de fusión convencional, con la única diferencia que en la electrofusión se le incorpora una conexión o una resistencia eléctrica que evita el uso de elementos de calefacción externos. Entre sus equipos y materiales está caja de control, prensa manual o alineación, biselador, papel absorbente o desechable, alcohol propanol o etílico y bueno, otra sería electrofusión a solape. Esta técnica involucra el acoplamiento por medio de fusión o accesorio, silla, que encaja en la superficie exterior de la tubería. La fuente de calor se localiza en la superficie de fusión o base cóncava de la silla. La soldadura ocurre cuando los materiales fundidos de los componentes fluyen y enfrían por debajo de la temperatura de fusión del material. Soldadura con aporte de material. Este método involucra el calentamiento de la superficie a soldar a través de un generador de aire. Adicionalmente a este calentamiento se pulsará polietileno fundido a través de la extrusora, produciendo una atadura molecular entre las secciones de polietileno. Equipos y materiales para esta soldadura son máquinas apropiadas para este tipo de soldadura, papel absorbente desechable, alcohol propanol o etílico y una lija. Soldadura con arco eléctrico. La soldadura con arco eléctrico es un método que es un proceso de soldadura por función en la cual la unificación de los metales se obtiene mediante el calor de un arco eléctrico entre el electrodo y el trabajo. Un arco eléctrico es una descarga de corriente eléctrica a través de una separación en un circuito. Esta fue mi breve
explicación de soldadura y su respectiva clasificación. Muchas gracias.